Hola, soy Haris. Este es un espacio donde cada semana estudiaremos la escuela sabática, no solamente para platicar de qué se trató, sino para descubrir qué quiere enseñarnos Dios y cómo podemos aplicarlo a nuestra vida diaria. El título de la lección de esta semana fue El pecado en la iglesia. ¿Alguna vez te has decepcionado de la iglesia? Tal vez escuchaste un chisme o viste que algunos hermanos estaban peleando o quizá te enteraste que alguien cometió un pecado. Y sinceramente podemos llegar a preguntarnos, ¿cómo es posible que este tipo de cosas pasen dentro de la iglesia? Pero saben, esta no es una pregunta nueva. Hace casi 2000 años, en la iglesia de Corinto, estaba enfrentando exactamente este tipo de situaciones. Había división, orgullo, inmoralidad y muchos problemas que estaban afectando gravemente a la iglesia. Podemos pensar que el mayor problema de la iglesia de Corinto era la inmoralidad sexual. Y pues sí era un problema grave y un pecado grave en ese momento, pero Pablo va un poco más allá. Lo que realmente le preocupaba a Pablo no era solo que hubiera pecado dentro de la iglesia, sino la actitud de la iglesia frente a ese pecado. La iglesia básicamente ya no les dolía, ya no les sorprendía. Habían llegado al punto de verlo como algo, pues, normal. Y ya leímos la historia durante la semana del caso de inmoralidad. Y en 1 Corintios 5, Pablo incluso les dice que en lugar de lamentarse por lo que estaba ocurriendo, ellos se sentían orgullosos. ¿Qué? O sea, ellos estaban sintiendo orgullosos de tolerar este tipo de cosas, algo que claramente está muy mal. Ahora, yo me pregunto, ¿será que nosotros también podemos acostumbrarnos poco a poco a cosas que antes nos parecían impensables? Es posible. Y no solamente hablando de sexualidad, ahorita vamos a profundizar un poquito más en ese tema, pero también hablando de el orgullo, el chisme, la falta de perdón, la indiferencia. Y esto me hace pensar que quizá el mayor peligro no es solamente que el pecado exista. El mayor peligro es cuando dejamos de incomodarnos con el pecado. Por supuesto, el pecado es malo en sí mismo, corrompe, pero creo que es aún de más importancia que nosotros pongamos atención si nos estamos incomodando o nos estamos sintiendo a gusto en una vida pecaminosa. Dentro de esto tan fuerte que les acabo de compartir, encontré algo precioso. Vemos más adelante lo que Pablo le dice a la iglesia de cómo debían abordar esta situación específica de inmoralidad. Y menciona claramente que debían sacar a este hombre de entre ellos. Y cuando Pablo habla de sacar de la iglesia, literalmente expulsar de la iglesia, muchas personas pueden leer este pasaje y pensar, no hombre, pues qué duro era Pablo, ¿dónde quedó el perdón, no? Pero la lección explica algo muy importante. El propósito de esta acción nunca fue de destruir o de humillar a esta persona. El propósito era de restauración. Incluso menciona que probablemente en los próximos capítulos, en 2 Corintios 2, podemos ver a este hombre ahora arrepentido. Y ahí es donde yo creo que está el corazón de Dios. No es una disciplina por enojo, es una disciplina por amor. Hago esto porque quiero que te des cuenta, porque quiero que abras los ojos, que te caiga el 20, pues, de tu vida pecaminosa, de la condición de pecado en la que estás. Y ahora, después de esta sangoloneada, pues ya puedes volver y puedes formar parte nuevamente de la iglesia. Ya que te diste cuenta, yo te recibo con los brazos abiertos. Porque al final, amigos, la iglesia nunca, jamás ha sido un lugar lleno de personas perfectas. Pero la iglesia siempre es un lugar donde Dios transforma a personas imperfectas. Y esta es una verdad a la que tenemos que aferrarnos y creer. Hay una frase en la introducción de la lección que me llamó muchísimo la atención. Dice que las normas del mundo habían afectado enormemente a los creyentes de Corinto. Y yo dije, pues esto sigue pasando hoy. Vivimos en una cultura donde constantemente estamos escuchando frases como,
ay, pues si te hace feliz, pues hazlo. O nadie puede decirte cómo debes vivir tu vida. O tu cuerpo es tuyo, puedes hacer con él lo que tú quieras. Y pues este tipo de ideas pueden comenzar a influir consciente o inconscientemente en nuestra forma de pensar como cristianos, hijos de Dios. Entonces, con esto en mente, podemos pasar a la segunda parte de esta lección. ¿Por qué importa tanto nuestro cuerpo? O sea, ¿por qué a Dios le interesa tanto lo que hagamos o no hagamos con él? Pablo no dice, no hagan esto porque está prohibido. Dice algo muchísimo más profundo. ¿No saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Imagina por un momento el templo del Antiguo Testamento. Era un lugar donde Dios manifestaba su presencia. Este lugar obviamente se cuidaba, se mantenía limpio, impecable, se respetaba, por supuesto. No porque el edificio fuera imponente, hermoso, costoso, sí lo era, pero no era por esto, sino porque Dios mismo habitaba allí. Y Pablo toma esta imagen del templo y dice algo impresionante. Ese templo, ahora, ese templo, eres tú. Esto cambia completamente la conversación. Ya no se trata solamente de preguntarnos, ay, ¿está permitido? Sino la pregunta correcta sería, ¿esto que quiero hacer honra al Dios que vive en mí? Y hay una frase que aparece en el versículo de memoria que es impresionante. Dice, bueno, se los voy a leer completo mejor. Y dice, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, que tienen de Dios y que no son sus propios dueños? Vivimos en una sociedad que nos dice exactamente lo contrario a lo que acabamos de leer aquí. Y sigue diciendo, porque han sido comprados por precio. Pablo nos recuerda en este versículo que Cristo nos compró por un precio. No pertenecemos al pecado, no pertenecemos a nuestros impulsos, no pertenecemos a nuestros deseos, le pertenecemos a Jesús. Y a ver, esto no significa que perdimos nuestra libertad. De hecho, esto es la verdadera libertad. Porque el Evangelio nunca, jamás nos va a liberar para pecar. El Evangelio nos libera del poder del pecado. Y como dice textualmente en la lección, fuimos libertados del pecado, no para cometer pecado. Hay una diferencia. Ahora, muchas veces pensamos en inmoralidad sexual solamente como un acto o el acto, pero generalmente esto comienza muchísimo antes. Empieza cuando dejamos que nuestra mente se acostumbre a aquello que Dios llama pecado. Y aquí lo podemos relacionar o conectar con el primer punto que tocamos en este estudio. Con lo que vemos, con lo que escuchamos, con las conversaciones que normalizamos, con el entretenimiento que consumimos. Por eso, todo lo que entra por nuestros sentidos influye de gran manera en la manera en la que pensamos y vivimos. Y creo que esta advertencia nunca había sido tan importante como lo es ahora. Con las redes sociales estamos expuestos completamente a contaminarnos a través de nuestros sentidos. Así que debemos estar muy alertas, muy pendientes de lo que consumimos. En la lección encontramos la solución en contra de la inmoralidad sexual. Para empezar, huye, corre, sal de ahí. Es bien curioso porque en otros versículos podemos encontrar palabras como resiste, aguanta, pero en este versículo en 1 Corintios 6, Pablo nos dice, huye, mijo, mira, córrele, aquí ni lo pienses. Pero ahora, ¿cómo podemos ser lo suficientemente fuertes para salir corriendo, para huir? Les comparto lo que dice la lección textualmente, que es la única manera de vivir una vida santa con integridad en cuestiones sexuales
es tener una relación íntima con Cristo a través del Espíritu Santo. Una relación íntima. Esa es la que debes hacer crecer todos los días con el Espíritu Santo. Ya para terminar, quiero dejar con ustedes 3 preguntas que son para que se las hagan a ustedes mismos realmente. La número 1, ¿estoy cuidando el templo que Dios me dio? Número 2, ¿hay cosas que la cultura a mi alrededor ha normalizado y que yo también he empezado a normalizar? Y la última y quizá más importante, cuando tomo decisiones sobre mi cuerpo, ¿estoy pensando solamente en lo que quiero o también en aquel que habita en mí? Espero podamos reflexionar en estas preguntas y creo que la lección de esta semana no busca que señalemos los errores de otras personas, busca que nos demos cuenta de quiénes somos realmente, que hagamos un alto, nos examinemos y ya cuando nos dimos cuenta podamos recordar y abrazar quiénes somos en realidad. Somos personas compradas por Cristo, lavadas, justificadas y llamadas ¿a qué? A vivir una vida diferente, no para ganar el amor de Dios, sino porque ya lo hemos recibido. Espero que esta reflexión haya sido de bendición para ti y pues me encantaría saber qué parte de la lección de esta semana fue la que tocó tu corazón, la que te gustó más. Puedes dejarlo en los comentarios si gustas y pues también te invito a que compartas este video con más personas. Gracias por acompañarme, por no dejarme hablando sola y pues te pido que puedas orar mucho por este nuevo proyecto. Que Dios te bendiga mucho y pues nos vemos la próxima semana para seguir aprendiendo junto a Él. Bye.